Hugo Orlando Gatti, el legendario portero argentino conocido como El Loco, ha apagado su luz a los 80 años, dejando un vacío que retumba desde Buenos Aires hasta Madrid. Su muerte, tras 2 meses peleando contra una neumonía que lo tuvo al borde del abismo, no es solo la pérdida de un ícono del fútbol sudamericano, sino de una voz única que encendía las noches de debate con su pasión, su irreverencia y su amor desbocado por el Real Madrid. Josep Pedrerol, con el corazón roto, abrió su programa con un homenaje que hizo temblar a todos. Nos ha dejado el loco Gatti. Llevaba días luchando, y al final nos ha dicho adiós. En un mundo donde el fútbol es religión, Gatti era un profeta, un hombre que vivía cada partido como si fuera el último. Desde sus días como guardián de la portería de Boca Juniors hasta sus enfrentamientos dialécticos en el plató, su vida fue un espectáculo de emociones crudas. ¿Quién era realmente este hombre que conquistó corazones en 2 continentes? ¿Por qué su adiós duele tanto? Esto no es solo una despedida, es el fin de una era. Hugo Gatti no era un portero cualquiera. Nacido en Carlos Tejedor, un pueblo perdido en la provincia de Buenos Aires, su historia es la de un rebelde que rompió moldes. En una época donde los arqueros eran figuras estáticas, Gatti se atrevía a salir del área, a jugar con los pies, a ser un líbero disfrazado de portero. Su apodo, El Loco, no era casualidad. Con 26 años de carrera, defendió los arcos de Atlanta, River Plate, Gimnasia y Esgrima, Unión de Santa Fe y, sobre todo, Boca Juniors, donde se convirtió en leyenda. 6 títulos, incluidas 2 Copas Libertadores y una Intercontinental, lo elevaron al Olimpo del fútbol argentino. Pero Gatti no solo paraba balones, vivía el juego con una intensidad que lo hacía impredecible. En Boca, donde jugó 12 años, se ganó el cariño de la Bombonera y el respeto de rivales como Diego Maradona, con quien compartió una rivalidad amistosa que marcó una época. Maradona creía que me iba de este mundo, dijo Gatti tras superar el coronavirus en 2020, recordando los mensajes de apoyo de su eterno adversario. En España, Gatti encontró una segunda vida. Instalado en el barrio de Salamanca de Madrid, se convirtió en una estrella de la televisión deportiva. Su relación con Josep Pedrerol comenzó en los días de club de fútbol en TVE y Punto Pelota en Intereconomía, pero fue en el Chiringuito de Jugones donde su figura explotó. Desde su estreno en Mega, el programa se convirtió en el epicentro del debate futbolero, y Gatti era su alma más indomable. Con su acento porteño, sus opiniones sin filtro y su devoción por el Real Madrid, era capaz de callar a cualquiera. Sus discusiones con Cristóbal Soria, el tertuliano culé, eran pura dinamita. «Esto es el Madrid, loco, no el Barça», solía gritar, mientras Pedrerol, entre risas y admoniciones, intentaba mantener el orden. Pero Gatti no era solo un showman. Su conocimiento del fútbol, forjado en los potreros argentinos y en los estadios más hostiles, le daba una autoridad que pocos podían cuestionar. Era, como dijo Juanma Castaño, un tipo que sabía más de fútbol que todos nosotros juntos. La noticia de su muerte cayó como un mazazo. Gatti llevaba tiempo luchando. En 2018, un infarto lo puso contra las cuerdas. En 2020, una neumonía bilateral por coronavirus lo tuvo al borde de la muerte. «Estuve cerca de irme», confesó entonces, con esa mezcla de humor y crudeza que lo definía. Pero el golpe más duro llegó en febrero, cuando perdió a Nacha Nodar, su esposa de 50 años, la mujer que, según Pedrerol, le daba la cordura que a él le faltaba. Sin ella, Gatti parecía más frágil, aunque nunca dejó de pelear. Cuando ingresó en un hospital de Buenos Aires por una nueva neumonía, sus hijos y amigos cruzaron los dedos. El Chiringuito, donde no aparecía regularmente desde hacía un tiempo, se volcó con mensajes de apoyo. Pero esta vez, el loco no pudo ganar el partido. Su muerte, confirmada en plena emisión de programas deportivos, dejó a todos en shock. Pedrerol, con la voz quebrada, dedicó el programa a su amigo, recordando anécdotas que pintaban a un hombre tan genial como humano. El impacto de Gatti en el Chiringuito no se puede exagerar. El programa, que se emite de domingo a jueves en Mega, es mucho más que un debate sobre fútbol. Es un circo de emociones,
un lugar donde el Barça y el Madrid chocan como titanes, y Gatti era uno de sus gladiadores. Su presencia garantizaba momentos memorables. Como aquella vez que, en punto pelota, se levantó de la silla y casi llega a las manos con Miguel Galán, presidente del CENAFE, por un debate sobre licencias de entrenadores. Pedrerol tuvo que sujetarlo mientras el plató estallaba en caos. O cuando, en 2020, tras superar el coronavirus, conectó por teléfono con el programa y dijo: «Esto es un sueño, pero los sueños terminan». Su carisma era magnético, y los espectadores lo adoraban, incluso cuando sus opiniones polarizaban. En las redes, los fans del programa, conocidos como chiringuiteros, llenaron X con mensajes de despedida. «El loco era único, el alma del fútbol», escribió uno. «Se fue un grande, pero su locura vivirá siempre», añadió otro. Gatti no solo brillaba por su carácter. Su historia personal era un imán para las emociones. En Argentina, era una leyenda viva, considerado uno de los mejores porteros de la historia. En Boca, donde jugó 381 partidos, revolucionó el puesto. Fue el primero en atreverse a salir del arco, en arriesgarse con pases largos, en ser un protagonista más allá de las paradas. «Yo no era un portero, era un jugador más», decía, con esa arrogancia que lo hacía tan especial. Su rivalidad con Ubaldo Fillol, el arquero de River, marcó una época. Mientras Fillol era técnico y cerebral, Gatti era puro instinto. Los duelos entre ambos eran como combates de boxeo, y los hinchas aún los recuerdan con nostalgia. En España, su amor por el Real Madrid era casi cómico. «Florentino Pérez es un genio, el Madrid es mi vida», repetía, aunque nunca jugó en el Bernabéu. Su sueño, confesó Pedrerol, era haber vestido la camiseta blanca, algo que el destino le negó. El chiringuito, sin Gatti, no será lo mismo. El programa, que lidera la franja nocturna con un share que ronda el 5% y cientos de miles de espectadores, es un fenómeno cultural. Josep Pedrerol, con su mezcla de periodismo y espectáculo, ha creado un espacio donde exfutbolistas, árbitros y periodistas chocan sin piedad. Tertulianos como Tomás Roncero, Edu Aguirre, J. Jordi y Cristóbal Soria son parte del ADN del show, pero Gatti era diferente. No necesitaba alzar la voz para imponerse, su presencia bastaba. Sus frases, como «el fútbol es pasión, no matemáticas», se quedaban grabadas. Y aunque a veces se le iba la mano, como cuando criticó los bailes de Vinicius Jr., generando un revuelo en 2022, siempre salía airoso, porque su autenticidad era innegable. Pedrerol lo sabía, y por eso lo protegía como a un tesoro. La muerte de Gatti no es la primera pérdida que sufre el programa. Hace meses, Joaquín Ramos, un exárbitro y tertuliano ocasional, también falleció, dejando un hueco en el plató. Pero lo de Gatti pega más hondo. Era un fijo desde los tiempos de punto pelota, un veterano que había visto nacer el formato. Su ausencia se suma a otros cambios en el programa, que ha tenido que renovarse constantemente para mantenerse en la cima. En los últimos años, Pedrerol ha incorporado nuevos rostros, como Guti, Álvaro Arbeloa y Jesús Capitán Capi, mientras otros, como Fermín Canas, han dicho adiós. El chiringuito es un organismo vivo, siempre en movimiento, pero perder a Gatti es como amputar una parte de su corazón. «Siempre será tu casa», le dijo Pedrerol a Fermín cuando se fue, y esas palabras resuenan ahora con Gatti. El plató, con su nuevo diseño y sus pantallas gigantes, parecerá más vacío sin él. En Argentina, el dolor es igual de grande. Boca Juniors emitió un comunicado llamándolo leyenda eterna y pidió un minuto de silencio en la Bombonera. River Plate, su rival histórico, también lo despidió con respeto, un grande que marcó el fútbol. Figuras como Ángel Di María y Juan Román Riquelme enviaron mensajes de condolencia, recordando al Gatti que los inspiró. En las calles de Buenos Aires, los hinchas de Boca compartían anécdotas de sus atajadas imposibles, como aquella en la final de la Intercontinental de 1977 contra el Borussia Mönchengladbach, donde paró un penalti decisivo. En Madrid, los madridistas lo recordaban por sus encendidas defensas del club, incluso cuando las cosas iban mal. «El Madrid nunca se rinde, como yo»,
decía, y esa frase se ha convertido en un lema en las redes. El legado de Gatti trasciende el fútbol y la televisión. Era un hombre de contrastes, un genio excéntrico que podía ser tierno y explosivo en la misma frase. Su vida no fue fácil. La pérdida de su esposa Nacha lo dejó tocado, y sus problemas de salud lo obligaron a pelear hasta el final. Pero nunca perdió el humor. En 2020, tras salir del hospital, bromeó con Pedrerol: me querían mandar al otro lado, pero les dije que todavía tengo cosas que gritar en el plató. Esa era su esencia, un luchador que vivía para el fútbol y para las emociones. En el Chiringuito, sus compañeros lo recordaron con lágrimas, pero también con risas. Juanma Rodríguez habló de sus locuras en el plató, como cuando se quitó la camisa en directo para celebrar un gol del Madrid. Paco Grande, otro veterano, destacó su generosidad: siempre tenía tiempo para un consejo, para un abrazo. El fútbol español, tan polarizado entre Barça y Madrid, encontró en Gatti una figura que, aunque madridista hasta la médula, era respetada por todos. Incluso J. Jordi, el tertuliano culé más combativo, admitió que el loco era especial, un rival digno. En un programa donde los gritos y las exclusivas son el pan de cada día, Gatti aportaba algo más: autenticidad. No necesitaba guión, no necesitaba fingir. Cuando hablaba del Madrid, lo hacía con el fervor de un hincha en la grada. Cuando defendía a Florentino Pérez, parecía que estaba defendiendo a su familia. Y cuando se enfrentaba a Soria o a Eduardo Inda, lo hacía con una sonrisa que desarmaba. Esa mezcla de pasión y picardía lo convirtió en un ícono. El Chiringuito seguirá adelante, porque así es el fútbol. Pedrerol, que ha convertido el programa en un referente con entrevistas exclusivas, como la de Florentino Pérez sobre la Superliga, sabe que el show debe continuar. La temporada está en su punto álgido. El Barça de Flick lidera la Liga, el Madrid lucha por no descolgarse, y la final de la Copa del Rey promete ser un volcán. Pero sin Gatti, las noches serán distintas. Su silla vacía será un recordatorio de lo que significa vivir el fútbol con el alma. Los chiringuiteros ya piden un homenaje permanente, tal vez un segmento dedicado al loco en cada programa. En Argentina, los hinchas de Boca proponen nombrar una tribuna en su honor. En Madrid, los madridistas quieren que el Bernabéu le rinda tributo. Porque Gatti no era solo un portero o un tertuliano, era un símbolo de lo que el fútbol representa: pasión, lucha, locura. La vida de Gatti fue una montaña rusa. Desde los potreros de Carlos Tejedor hasta los platós de A3 Media, nunca dejó de sorprender. En Boca, donde debutó a los 27 años tras un paso fugaz por River, se convirtió en el arquero que todos querían ver. Sus salidas arriesgadas, sus paradas imposibles, su carisma en la cancha lo hicieron único. Fuera del campo, era igual de intenso. Amigo de músicos, actores y bohemios, Gatti vivía la noche porteña con la misma pasión que el césped. En España, se adaptó como si hubiera nacido en Madrid. Su piso en el barrio de Salamanca era un punto de encuentro para amigos y colegas, y su columna en el diario AS, donde escribía con la misma vehemencia que hablaba, era lectura obligada para los madridistas. Su relación con Pedrerol era especial. Más que jefe y empleado, eran amigos. Pedrerol, que ha lidiado con todo tipo de egos en el plató, siempre tuvo un cariño especial por Gatti. Era imposible no quererlo, dijo en el homenaje, recordando cómo el loco lo hacía reír incluso en los peores días. Cuando Gatti enfermó de coronavirus, Pedrerol lo llamó a diario, intentando sacarle una sonrisa. No soporta el encierro, confesó entonces, y esa frase resume al hombre: un espíritu libre, incapaz de quedarse quieto. En el plató, sus intervenciones eran impredecibles. Podía empezar hablando de tácticas y terminar contando una anécdota de los 70 con Juanito o Di Stéfano. Y siempre, siempre, volvía al Madrid. Este club es mi sangre, decía, y nadie lo dudaba. El fútbol, como la vida, no para. El Barça sigue su marcha triunfal, con Lamine Yamal rompiendo récords y Flick consolidándose como un genio. El Madrid, tocado tras su tropiezo europeo, necesita un milagro para recuperar el paso. La final de la Copa del Rey será un choque de titanes,
y en el horizonte la Champions espera. Pero en medio de todo, la muerte de Gatti es un recordatorio de lo que realmente importa. No son solo los goles, los títulos o las polémicas. Es la gente que hace que este deporte sea más que un juego. Gatti era eso, un hombre que vivía cada segundo como si fuera una final. En el Chiringuito, sus compañeros prometieron honrarlo con lo que él más amaba, fútbol en estado puro. El loco hubiera querido que siguiéramos gritando, dijo Pedrerol, y tiene razón. El adiós a Gatti no es solo el fin de una vida, es el cierre de un capítulo en la historia del fútbol. Desde la Bombonera hasta el plató de Mega, su legado es imborrable. Fue un portero que cambió las reglas, un tertuliano que rompió moldes, un hombre que vivió sin miedo. En Argentina lo lloran como a un dios. En España, como a un amigo. En las redes, los vídeos de sus mejores momentos, atajadas, frases, broncas, se comparten sin parar. El fútbol te lleva en la memoria, escribió el diario Marca, y no hay mejor epitafio. Hugo Gatti, el loco, el eterno, se ha ido, pero su locura seguirá viva cada vez que un balón ruede, cada vez que un hincha grite, cada vez que el Chiringuito encienda sus luces. Porque el fútbol, como él, nunca se rinde.